Bendiciones, soy Carol Marín y sigo aquí en La Trinchera, hoy con el capítulo 2 de esta serie que Dios me entregó. Transformación Fitness con Cristo, la analogía del ojo y la restauración del corazón. Cuando perdemos la visión, lo perdemos todo. La vez pasada hablamos de la herida. Hablamos de esa barrera que protege lo más delicado de nuestra vista y de cómo cuando esa barrera se rompe, llegan los glóbulos blancos, que son buenos y quieren ayudar. Pero a veces esa misma respuesta de defensa se inflama tanto que termina dañando lo que quería proteger. Entendimos algo que no se me olvida. El problema nunca fueron solamente los glóbulos blancos. El problema era la inflamación, porque la inflamación no solo duele, la inflamación roba la visión. Hoy Dios quiere llevarnos un paso más adentro y hay algo que aprendí que a mí me dio una claridad enorme en esta batalla contra la obesidad, contra los atracones, contra la adicción a la comida. Cuando Dios transforma a un alcohólico, Él no quita las cantinas del mapa. Cuando Dios transforma a un hombre infiel, Él no hace desaparecer a las mujeres de la tierra. Y conmigo no fue diferente. Las panaderías siguen ahí, la comida chatarra sigue ahí. Yo sigo preparando comida para mi familia distinta a la que yo consumo y la tengo cerca todos los días, 24/7. Dios no me quitó el mundo de enfrente, me transformó la mirada y el corazón. Y de eso vamos a hablar hoy. El ojo puede recibir una herida profunda. Esa herida duele, es real. Pero la herida no es lo que destruye la visión. Lo que destruye la visión es la inflamación. Y en nuestra batalla con la comida pasa exactamente igual. La herida puede ser una infancia donde la comida fue castigo, restricción o consuelo. Un cuerpo que fue criticado, un dolor que nadie vio, una pérdida que dejó un vacío tan grande que sin darnos cuenta buscamos llenarlo con comida o con hábitos que nos calman un momento, pero al final nos destruyen. Alguien que nos dijo gorda cuando éramos niñas, cuando éramos niños. Alguien que nos comparó con otra persona. Alguien que opinó de nuestro cuerpo sin que se lo pidiéramos. Y aquí quiero detenerme porque esto es muy importante. Muchas veces esa herida no llegó de un extraño, llegó de quienes más nos amaban, de un padre o una madre que viéndonos más grandes que otros niños, empezó a restringir la comida en la casa sin ninguna explicación. A ti no te doy porque estás gorda, a ti no te doy porque estás gordo. Tú come ensalada, tus hermanos sí pueden comer pan. Y ahí está otra vez la analogía del ojo guerrero. Esos padres eran glóbulos blancos, no llegaron para destruirnos, llegaron queriendo protegernos, queriendo cuidarnos, queriendo que no sufriéramos lo que quizá ellos sufrieron. Pero un niño no entiende de mayordomía, ni de nutrición, ni de índice glucémico. Un niño solo entiende una cosa: la comida es mi enemiga y yo también lo soy. Y esa respuesta de protección sin explicación, sin acompañamiento profesional, sin ternura, se puede inflamar tanto que termina sembrando exactamente lo que se quería evitar. Una relación rota con la comida y con el propio cuerpo que puede durar toda una vida. Y hay algo más, guerrero y guerrera, que quiero que veamos con mucho cuidado. Muchas veces esa protección no vino desde el amor a un cuerpo que Dios ya consideraba hermoso. Vino desde una comparación. Es que ella es flaquita y tú no. Mira a tu prima tan bonita, tan delgada. Tú no te ves bien así. Y así, sin querer, aprendimos que cuidar la alimentación significaba entrar en una categoría: los gordos y los flacos, los bonitos y los feos, los que el mundo aplaude y los que el mundo señala. Ese estereotipo no vino de Dios, vino del mundo. Pero la palabra nos enseña otra cosa completamente distinta. No nos dice cuídate porque hay cuerpos mejores que el tuyo.
Nos dice, cuídate porque eres mi templo, porque te diseñé con propósito, porque quiero para ti una vida plena. No es un cuerpo delgado contra un cuerpo con sobrepeso. Somos cuerpos maravillosos. Son necesidades distintas, con biologías distintas, con metabolismos distintos. Y no por eso unos son mejores que otros. Cada uno es un templo que su creador quiere ver sano, sea cual sea la talla con la que hoy estés caminando. Cuando un niño aprende a cuidarse desde la comparación, crece creyendo que su valor depende de un número o de una talla. Pero cuando un niño aprende a cuidarse desde el amor de Dios por su cuerpo, crece entendiendo que se cuida no porque sea peor que otro, sino porque es precioso y necesita salud para cumplir aquello para lo cual fue creado. Por eso, si tú eres papá, si eres mamá, y ves que tu hijo o tu hija necesita cuidar su alimentación, este mensaje también es para ti hoy. No basta con quitar el pan de la mesa, y mucho menos comparar un cuerpo con otro. Se necesita explicación, se necesita ternura, y muchas veces se necesita ayuda profesional psicológica que acompañe ese proceso. Porque esto es mucho más complejo que poner a un niño a dieta. Y cuando nunca se explica y en cambio solo se compara, ese niño puede crecer y caer años después en anorexia, en glotonería, en abandono, en atracones, simplemente porque nadie le enseñó a distinguir entre cuidar el cuerpo, compararlo y odiarlo. Pero lo que realmente nos hunde, ya de adultos, no es solamente lo que nos pasó, es lo que eso produjo dentro cuando nunca lo llevamos delante de Dios. Por eso el cielo casi nunca nos pregunta primero, ¿qué te hicieron? Nos pregunta, ¿qué produjo eso dentro de ti? Y muchas veces todo es completamente cierto. La Biblia nunca nos llama a negar esa herida, ese dolor, ni a justificar la crueldad de una palabra, pero sí nos invita a mirar un lugar donde casi nunca queremos entrar, nuestro propio corazón. Y en nuestro caso, también nuestra propia mesa. Porque una herida no solamente deja dolor, también se inflama. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esto es importante entenderlo bien. La inflamación en sí misma es una reacción natural del cuerpo. No es pecado que un tejido herido reaccione. ¿Recuerdas los glóbulos blancos de los que hablamos? Ellos no son malos. Quieren proteger. El problema no es que lleguen. El problema es cuando esa respuesta en un lugar tan delicado se queda y termina dañando lo que quería sanar. Y lo mismo pasa con nuestra alma. Que a una herida le siga una reacción es natural. En algunos casos fuimos criados así, nos enseñaron así. En otros sufrimos una pérdida y reaccionamos. Eso en sí mismo no nos hace culpables. El problema no es que la herida haya sucedido. Eso ni siquiera lo buscamos, simplemente pasó. El problema tampoco es que hayamos reaccionado. El problema es cuando esa reacción, esa inflamación se queda ahí y empieza lentamente a dañar la visión, como en la analogía del ojo, y por ende a dañar nuestro corazón. Porque la Biblia lo dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y quiero mostrarte cómo se ve esa reacción en carne propia, guerrero, porque yo también la viví. Después de la comparación, después de crecer viendo alimentos buenos y malos, después de que aprendí que había cuerpos que el mundo aplaudía y cuerpos que el mundo señalaba, yo empecé a reaccionar exactamente desde ahí. Empecé a cuidarme, sí, pero desde el rechazo. Me paraba frente al espejo y me señalaba. No quiero este cuerpo, no quiero ser gorda. Odiaba lo que veía, porque no se parecía a lo que el mundo aplaudía. Y así comencé mi proceso de adelgazar 119 kilos. No solo porque me sentía muy enferma hasta para hacer cosas que parecían sencillas, sino también porque me miraba con desprecio.
sin amar ni por un segundo a esa mujer que estaba ahí, luchando, cargando un cuerpo que necesitaba ayuda, que necesitaba cuidado, pero que yo todavía no sabía amar. Fue después, en el proceso, que Dios me enseñó algo que cambió todo. Me enseñó a amar a esa mujer de 119 kilos, a entender que ella no era mi enemiga, que merecía cuidado, no desprecio, que se puede empezar a caminar hacia la salud sin necesitar odiarse primero. Y esa reacción, el rechazo, la comparación, el odio al espejo, es apenas el comienzo del ciclo, porque ahí es donde empezamos a buscar alivio en cualquier parte. Un día empezamos comiendo para calmar la tristeza de esa herida, y con el tiempo ya no sabemos comer sin culpa o sin adicción para calmar por un momento el dolor o el vacío que llevamos dentro. Un día restringimos para no sentirnos nunca más como nos hicieron sentir. Y con el tiempo la restricción misma se vuelve otra forma de castigo. Un día nos escondemos para comer lo que nos hace daño o cantidades que nos avergüenzan sin que nadie opine. Y con el tiempo ya no sabemos sentarnos a la mesa para usar la comida solamente como lo que es, una nutrición equilibrada necesaria. Un día ya no sabemos tener equilibrio. Y casi nunca nos damos cuenta el momento exacto en que eso ocurrió. Simplemente un día descubrimos que ya no estamos reaccionando únicamente a lo que comemos hoy. Estamos reaccionando desde heridas antiguas que nunca terminaron de sanar y que nunca fueron llevadas a Jesús y que con el tiempo se inflamaron y se convirtieron en hábitos. Nos dañaron la visión y por ende la manera de vivir. Empezamos con abandono, haciéndonos los que no nos importa cómo estamos viviendo. Pero en el fondo algo nos dice que vamos por mal camino. Y luego nos sentimos enfermos. Empezamos a exigirnos perfección. Llegan las dietas, la restricción y empezamos a romper reglas, a sentirnos culpables. Pensamos que fracasamos abandonándonos y prometemos volver a empezar el lunes. Y ese ciclo guerrero no nace solamente de la comida, no nace del deseo superficial de querer un cuerpo fitness, ni siquiera nace del buen deseo de estar sanos. Nace de una herida que nunca llevamos delante del Señor y que se inflamó tanto que ya gobierna cómo comemos, cómo nos miramos y cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y quiero detenerme aquí porque hay algo que necesito decirte con claridad. Este ciclo no solamente lo vive quien su cuerpo ya muestra la batalla. Hay jóvenes, hay personas cuyo cuerpo no engorda, no adelgaza, no delata nada. Comen lo que quieran y por fuera parece que no pasa nada. Y entonces pensamos, como está delgado, no importa lo que coma. Como es joven, ya tendrá tiempo de cuidarse después. Pero el cuerpo no muestra hoy la herida. La está guardando igual. Porque cuidar el cuerpo nunca debió tratarse de tener un cuerpo bonito. Debió tratarse de vivir con dignidad, de poder correr, de poder respirar bien, de estar sanos a cualquier edad, en cualquier estereotipo. Y ese hábito que se siembra a los 15 años, sin que nadie lo corrija porque total, no se le nota. Sigue ahí a los 30, a los 40 y un día se convierte en una adicción de la que ya no sabemos salir o en una enfermedad que no avisó antes de llegar, porque la diabetes, la hipertensión y tantas otras enfermedades no escogen estereotipos. Por eso no importa si tu cuerpo ya muestra la batalla o todavía la esconde, lo que hoy nos toca es mirar hacia adentro. Nos resulta relativamente sencillo decir, fue mi familia la que me enseñó a comer así. Fue el mundo el que me hizo sentir que mi cuerpo no valía. Fueron años de dietas que me rompieron por dentro. Es que la báscula me condena cada mañana. Y honestamente, guerrero, guerrera, mucho de eso es cierto. El mundo sí hiere, las palabras sí dejan marca, pero hay otra voz de afuera que pocas veces nombramos porque viene disfrazada de espiritualidad. Pensar en mi cuerpo es vanidad. Cuidar mi figura no es cosa de cristianos. Lo que importa es el alma, no la báscula.
Y con esa idea nos vamos abandonando poco a poco. Comemos de cualquier manera, sin ningún cuidado, y le decimos a eso libertad espiritual. Y así, año tras año, el cuerpo se va deteriorando antes de tiempo, la salud se va perdiendo. Y si somos sinceros, cuando nos vemos al espejo, no nos gusta lo que vemos. Pero como somos cristianos, sentimos que ni siquiera tenemos permiso de decirlo. Qué curioso. Sí podemos pensar en lucir un vestido bonito, pero pensar en que nuestro cuerpo esté sano y cuidado, eso sí está mal. Y aquí hay algo que casi nunca se predica. Juzgamos con dureza al borracho, al fornicario, al idólatra, pero la glotonería la romantizamos. La volvimos costumbre, la volvimos chiste, la volvimos así soy yo. Y sin embargo, también es una obra de la carne que necesita ser llevada a la cruz. Mientras pensemos que el problema está totalmente afuera, en la panadería, en el estrés o en lo que nos sirvieron de niños o incluso en una idea religiosa mal entendida, nos quedamos tranquilos y nunca nos examinamos por dentro. Nos resulta mucho más sencillo decir, la comida me domina, esto es mi debilidad, así nací, que reconocer, yo también he respondido a mi dolor buscando refugio en la comida. Yo también permití que la vergüenza hablara más fuerte que el Espíritu Santo. Yo también me castigué con abandono y restricción en vez de entregarle esto a Dios. Y quizás lo más difícil, yo también he creído que cuidar el templo es vanidad, cuando en realidad es huir de sanar por dentro. Y aquí quiero volver a lo que les conté al principio, porque quiero que se quede grabado. Dios no me sacó del mundo, no borró las panaderías de mi camino, no hizo desaparecer la comida chatarra de las tiendas. Sigo preparando comida distinta para mi familia todos los días. Sigo viviendo en el mismo mundo donde antes pesaba 119 kilos. Pero mi mirada ya no es la misma. Y aquí vuelvo a la analogía del ojo, guerrero, porque quiero que lleves contigo toda esta enseñanza. Nadie sana un ojo inflamado tapándolo del mundo, encerrándolo en un cuarto oscuro para siempre. Se sana tratando la inflamación de adentro. Y una vez sanado, ese ojo puede volver a ver la luz, el sol, la vida entera, sin que eso lo dañe otra vez. Con nuestra alma pasa igual. Muchos de nosotros hemos intentado sanar evitando el mundo entero. No ir a la fiesta porque hay torta, no tener nada dulce en la casa, controlar el plato de toda la familia, aislarnos de cualquier lugar donde haya comida que nos tienta. Y eso puede darnos alivio por un tiempo, pero no es sanidad, es evitación. Y la evitación no cura la inflamación, hasta que un día sin aviso explota. Si tú sigues esperando que el problema desaparezca de tu alrededor, que dejen de vender dulces, que nadie más coma enfrente de ti, que la vida deje de poner comida en tu camino, vas a esperar toda la vida. Y aquí quiero traerte un ejemplo que a mí me marcó. Daniel y sus amigos estaban en Babilonia, en medio de la mesa más rica, más abundante, más tentadora de todo el reino, la mesa del propio rey. No estaban lejos de la tentación, estaban sentados frente a ella todos los días y aún así decidieron no contaminarse. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la vianda del rey, ni con el vino que él bebía. Fíjate bien, Daniel no pidió que le quitaran la mesa del rey de enfrente, no exigió que cambiaran el menú de todo el palacio, propuso algo en su corazón. La batalla no se ganó afuera, se ganó adentro, mientras la tentación seguía servida en la misma mesa. Y cuando Dios sana esa inflamación, a ti y a mí nos pasa lo mismo que a Daniel. Podemos seguir viviendo en el mismo mundo rodeados de la misma comida, de las mismas tentaciones, de las mismas panaderías. Y ya no nos gobiernan, porque ya no estamos peleando contra lo de afuera, estamos caminando sanados por dentro.
Daniel nos enseñó que la batalla se gana adentro, aunque la tentación siga servida en la mesa. Pero hay otro hombre que nos enseña el paso siguiente. ¿Qué hacer con lo que ya está inflamado por dentro? Ese hombre es David, porque David hizo una oración que muy pocos estamos dispuestos a hacer de verdad. No comenzó diciendo, Señor, destruye mis enemigos. Señor, quítame la tentación de enfrente. Señor, cambia lo que hay afuera. Dijo algo mucho más profundo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¡Qué oración tan valiente! Y quiero que notes algo, guerrero, guerrera. David era rey, podía mandar a cambiar lo que quisiera a su alrededor. Podía ordenar, exigir, controlar su entorno entero con una sola palabra. Y aún así, no le pidió a Dios que cambiara su reino, le pidió que examinara su corazón. Si un rey entendió que el problema no se resuelve controlando lo de afuera, ¿cuánto más nosotros? Y esta oración cuesta, porque examinarnos duele. Es más fácil orar, Señor, líbrame de la tentación, que orar, Señor, muéstrame por qué esta tentación tiene tanto poder sobre mí. La primera nos deja tranquilos. La segunda nos confronta. En nuestra batalla, esa oración de David se traduce así. Señor, examina por qué corro a la comida cuando me siento solo. Señor, examina por qué me cuesta tanto comer con equilibrio. Señor, examina qué hay en mi corazón cuando me miro al espejo con desprecio. Señor, examina si estoy cuidando tu templo y mi armadura con amor, con desprecio o con abandono. Y no es una oración que se hace una sola vez y ya. Es una oración que hay que volver a hacer cada vez que sintamos que la comida, la báscula o el espejo empiezan a gobernarnos otra vez. Porque la inflamación no se cura yendo una sola vez al médico. Se cura con tratamiento, con proceso, volviendo una y otra vez y siguiendo las indicaciones del médico. Un atracón puede hacernos daño, una recaída puede dejarnos heridas, pero lo que verdaderamente nos destruye por dentro no es lo que pasó en ese plato, no es ese mal hábito. Lo que nos destruye es lo que eso produjo aquí adentro, cuando nunca lo llevamos a tiempo al Señor y se inflama hasta hacernos mucho más daño. Si este mensaje te llegó al alma, ayúdame a que llegue a más personas que están batallando a solas hoy. Dale like, compártelo con quien lo necesite y recuerda, yo te motivo, tú te suscribes. No estás solo en esta batalla. Dios marcha delante de nosotros y yo camino contigo. Hasta el próximo video, que su gracia te alcance hoy y siempre. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante